Hola, mi nombre es Pedro Martínez Ruano, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería y vamos a proceder a la explicación de la clase del tema número 3 dedicado a la garantía de los derechos fundamentales dentro del tema de los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional. La temática de las garantías de los derechos fundamentales es esencial a la hora de poder comprender los mismos. Ya desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se establecía en su artículo 16 que una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes definida no tiene constitución. Así, desde los inicios del constitucionalismo se ha entendido que no se puede entender que estamos ante un verdadero Estado constitucional si los derechos y libertades fundamentales que en dicha Constitución se reconocen no gozan de las debidas garantías. Asimismo, hemos de entender que las garantías forman parte de lo que es el contenido sustancial del concepto de derecho fundamental. Así, no podemos entender que un derecho sea derecho fundamental si no goza de un máximo nivel de protección y de garantía, ya sea en el propio texto constitucional, ya sea a través de otros mecanismos recogidos en el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al conjunto de garantías que se establecen para poder entender que esos derechos fundamentales así lo son, hemos de hacer referencia inexcusablemente al artículo 53 de la Constitución, en donde básicamente en sus apartados primero y segundo se establecen el conjunto de garantías que son predicables de los derechos y libertades fundamentales. En ese sentido, las primeras garantías a las que hemos de hacer referencia son las garantías normativas. Unas garantías normativas que básicamente hacen referencia a la necesidad de que los derechos reconocidos en los capítulos primero y segundo del título primero deban ser regulados obligatoriamente a través de unas categorías normativas concretas, cuáles son las normas con rango de ley. En este caso, respecto de todo ello, hacemos referencia a una reserva de ley formal y no a una reserva de ley material, la cual sí se concreta para los derechos y libertades fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 29 de la Constitución, respecto de los cuales la propia Constitución sí hace una reserva expresa de ley orgánica, entendiendo que una materia tan sensible como los derechos y libertades fundamentales requiere de un amplio consenso en el Congreso de los Diputados, cual es como mínimo la mayoría absoluta de sus miembros. Se conjuntan estas dos reserva de ley y reserva de ley orgánica con la necesaria garantía del respeto al contenido esencial de dichos derechos, implicando que en la regulación normativa de los mismos nunca podrá llegar a desnaturalizarse el contenido que la Constitución le otorga a los mismos. Junto a esta garantía normativa hemos de hacer referencia inevitablemente a dos instituciones que actúan inevitablemente en defensa y protección de los derechos y libertades fundamentales, cuáles son el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. El Defensor del Pueblo a través de sus recomendaciones, el Ministerio Fiscal actuando en defensa de la legalidad y evidentemente dentro de esa defensa de la legalidad actuando en defensa de los derechos y libertades fundamentales. Junto a esta garantía normativa y a las garantías institucionales hemos de hacer referencia a las garantías jurisdiccionales. Garantías jurisdiccionales que van a hacer referencia a los derechos derivados del reconocimiento como derecho fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a que los derechos y libertades fundamentales se vean protegidos a través de un procedimiento preferente y sumario, según establece el artículo 53.2 de la Constitución, así como su protección cuando sea necesario a través del pertinente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, hemos de decir que es un derecho predicable de todas las personas y que se manifiesta básicamente como derecho a poder acceder a los órganos jurisdiccionales y a obtener de ello una resolución fundada en derecho y, asimismo, el derecho a poder activar los necesarios recursos cuando se entienda que la satisfacción, que las pretensiones que se pretendían obtener de la Administración de Justicia no han sido satisfechas.
Junto al genérico derecho a la tutela judicial efectiva, el artículo 24 reconoce un conjunto de derechos que se integran dentro de dicho derecho a la tutela judicial efectiva, como son el derecho al juez imparcial, predeterminado por la ley, el derecho a la publicidad del proceso, el derecho a la defensa y a la asistencia de abogado, el derecho a usar y a proponer los medios pertinentes de prueba y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Respecto del procedimiento penal en concreto, se reconocen los derechos a no declarar, a no confesarse culpable, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a que se actúe dentro del procedimiento penal basándonos en el principio acusatorio, el derecho siempre en el ámbito penal a una segunda instancia y el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete. Junto a esta garantía derivada del reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, hemos de hacer referencia al denominado amparo ordinario, el derecho a que los derechos y libertades fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 29 de la Constitución se protejan en el ámbito jurisdiccional ordinario a través de un procedimiento preferente y sumario. Ello quiere decir, evidentemente, que cuando en el transcurso de un proceso se vean afectados derechos y libertades fundamentales, dicho proceso debe tener unas características, cuáles son las de su brevedad y la de su preferencia respecto de otros procesos en los cuales no se vean afectados derechos y libertades fundamentales. Estas previsiones constitucionales se vieron reflejadas rápidamente en la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, ley preconstitucional, y las iniciales previsiones recogidas en esta ley han ido materializándose en las posteriores leyes procesales, ley de enjuiciamiento civil, criminal, laboral y ley de procedimiento contencioso administrativo. Hay que decir que prácticamente ha sido este el ámbito del orden jurisdiccional del contencioso administrativo en donde se han respetado escrupulosamente las previsiones constitucionales, existiendo un título dedicado a procedimientos especiales, cuyo capítulo primero está dedicado a los procedimientos relativos a los procesos en donde se vean afectados derechos y libertades fundamentales, con unos plazos muchísimo más precursivos que en los procedimientos ordinarios y estableciéndose su prioridad respecto del resto de procedimientos. Junto al amparo ordinario nos encontramos el amparo constitucional, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que podrá interponer cualquier persona cuando entienda que alguno de los poderes públicos ha conculcado algunos de sus derechos o libertades fundamentales. Este amparo ante el Tribunal Constitucional requiere inevitablemente que se hayan agotado todas las vías administrativas y judiciales previas que hayan podido servir para garantizar el respeto a esos derechos y libertades que hayan podido ser conculcados. Evidentemente, este tipo de procedimiento se puede activar tanto cuando entendamos que la conculcación ha venido determinada por la actuación de la Administración, en este caso habrá que agotar la vía administrativa y la contenciosa administrativa, cuando entendamos que la conculcación deriva del Poder Judicial, en cuyo caso en ese momento habrá que activar los recursos judiciales necesarios y, una vez finalizado el proceso, interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y también se puede interponer, como señalábamos, frente a infracciones no legislativas por parte del Poder Legislativo cuando ellas supongan conculcación de los derechos y libertades fundamentales. Se requiere, evidentemente, que haya una lesión efectiva del derecho fundamental y es absolutamente importante que se entienda por parte del Tribunal Constitucional para la admisión del recurso de amparo que se entienda que el asunto tiene la suficiente relevancia constitucional, no siendo admitido a trámite aquellos recursos de amparo, aquellas demandas de amparo en donde dicha circunstancia entienda el Tribunal Constitucional que no concurre dicho requisito. En cuanto a los efectos de las sentencias estimatorias del recurso de amparo, implicarán la nulidad del acto del poder público que conculcó el derecho o libertad fundamental, así como la de los sucesivos actos administrativos o judiciales que se derivaban del acto anulado. En cuanto a las garantías internacionales, hemos de hacer referencia inevitablemente al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se entiende
que no basta con que los derechos y libertades fundamentales se encuentren reconocidos a nivel interno por parte de la Constitución y se establezcan los necesarios mecanismos de protección de lo mismo, sino que se entiende que dichos derechos y libertades fundamentales han de gozar de un nivel adicional de protección fuera de lo que son las fronteras de cada uno de los Estados. Esa protección se encuentra en el Consejo de Europa y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al cual puede acudir cualquier Estado parte o los ciudadanos y personas que se encuentren residiendo en dicho Estado cuando entiendan que algún Estado parte ha conculcado alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La principal problemática derivada de la protección de los derechos y libertades ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estriba en el carácter declarativo y no ejecutivo con carácter general de la sentencia de dicho órgano jurisdiccional. Hemos de hacer referencia, evidentemente, también a la protección de los derechos y libertades fundamentales en el ámbito de la Unión Europea. Y hacer referencia, indudablemente, a el papel tan importante que en este ámbito ha jugado y está jugando el Tribunal de Justicia de la Unión. Un Tribunal de Justicia de la Unión cuya jurisprudencia ha ido evolucionando positivamente desde los años 60 hasta nuestros días en cuanto a la determinación de qué derechos son los que son susceptibles de protección por parte de dicho tribunal, su referencia primigenia en el Convenio Europeo de Derechos Humanos como marco de protección de dichos derechos y libertades fundamentales y la referencia actual en la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de la Unión Europea. Una Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de la Unión Europea que garantiza y protege dichos derechos en las relaciones de los ciudadanos de la Unión Europea con las instituciones y poderes comunitarios. El siguiente ámbito de protección de los derechos y libertades fundamentales lo vamos a encontrar en el derecho autonómico. Derecho autonómico que ha visto cómo en las recientes reformas de los estatutos de autonomía se han incluido declaraciones de derechos y capítulos dedicados a la garantía de los mismos. Lo que hemos de señalar en cualquier caso es que es el Estado quien tiene competencia exclusiva en cuanto a la regulación y garantía de los derechos y libertades fundamentales y que los derechos reconocidos por parte de las comunidades autónomas solo se circunscriben a su ámbito territorial y personal. Para finalizar, vamos a hacer referencia a la posibilidad de la suspensión de los derechos y libertades fundamentales. Dos son las posibilidades que nuestra Constitución reconoce y establece. En primer lugar, podemos hablar de la suspensión colectiva de los derechos y libertades fundamentales con carácter general o colectiva. Esa suspensión general o colectiva de derechos y libertades fundamentales puede venir determinada por la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio. Estados de alarma, excepción y sitio que difieren en cuanto a su procedimiento de autorización y en cuanto a los efectos que de dicha declaración puedan derivarse. En cuanto al estado de alarma, hemos de tener en cuenta que éste puede declararse cuando se produzcan graves alteraciones del orden público derivadas de catástrofes naturales u otras circunstancias, pero respecto de las cuales nunca se pueda entender que hay una trascendencia de naturaleza política. En ese caso, puede declarar el estado de sitio el Gobierno simplemente dando cuenta al Congreso de los Diputados. El siguiente nivel sería la declaración del estado de excepción, que ha de declararse cuando se entienda que se pueden encontrar en peligro el ejercicio libre de los derechos y libertades fundamentales. En ese caso, vuelve a ser declarado por el Gobierno, pero necesita la previa autorización del Congreso de los Diputados. El tercer grado de suspensión sería el estado de sitio, que requiere mayoría absoluta por parte del Congreso de los Diputados para que se pueda autorizar dicha declaración que solo podrá otorgarse cuando se entienda que se encuentra en peligro la propia continuidad del Estado. Y para finalizar vamos a hacer referencia a la posibilidad de la suspensión individual de los derechos y libertades fundamentales. Esta suspensión individual viene determinada normalmente por la instrucción de un procedimiento penal en el transcurso del cual la autoridad judicial entiende que alguno de esos derechos o libertades fundamentales puede ser privado o limitado en aras de
la buena instrucción. Pueden ser privados de este derecho o pueden ser privados los derechos relativos al secreto de las comunicaciones, a la inviolabilidad domiciliaria y, en general, los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución. Estos derechos, que con carácter general pueden ser limitados de forma individual, encuentran prescripciones específicas para aquellas personas que se encuentran en la investigación, incursa en la investigación de un proceso por comisión de delitos vinculados con el terrorismo, en cuyo caso esa suspensión individual encontrará unas limitaciones específicas. Muchísimas gracias por su atención. Eso ha sido todo en relación al tema 3.